Hola a todos, este es el primer video del Cosmonauta de la Historia. En este video quiero presentarle un poco de la historia de Valparaíso, la que por mi parte me gusta bastante y por eso quisiera darla a conocer, para poder descubrir cómo es que ha evolucionado esta ciudad, desde ser una simple caleta de pescadores changos hasta la ciudad portuaria de casi 300.000 habitantes que es hoy. Porque es curioso que uno de los himnos de nuestra ciudad, el cual está sonando desde el principio del video y que todo porteño pueda reconocer, parta con esta singular frase: yo no he sabido nunca de su historia, un día nací allí sencillamente. Es bastante paradójico que en una ciudad en que la población tiene tanto arraigo y sentimiento de identidad hacia ella, asuma que no sabe de su historia. Así que lo siento, gitano, pero hoy vamos a conocer un poco de esto. En primer lugar, en este video hablaré del origen de Valparaíso y de sus primeros momentos. Entonces, para conocerlo, tenemos que ir antes de que tuviera ese nombre, porque es importante recordar que antes de la llegada de los españoles, en esta costa habitaba un pueblo originario llamado changos, los que se dedicaron preferentemente a la pesca y a la caza de lobo marino. Habitaron en gran parte de las costas chilenas e incluso se llega a hablar de parte de las peruanas, las que navegaban con sus canoas construidas con piel de lobo marino inflado. Ellos eran los habitantes que se encontraron los primeros españoles que llegaron a este territorio, los cuales, según algunos relatos, habitaban en gran número, pero a pesar de eso, lamentablemente no hay registro de su lengua, ya que no solo ellos estuvieron habitando la zona, sino que también se sabe de dos invasiones del Imperio Inca, una enviada por el Inca Tupac Yupanqui. Esta primera invasión fue comandada por el general Sinchiruca, alcanzando la ribera del Cachapoal. La segunda fue realizada por Huayna Capac, la que trató de atravesar el río Maule, pero al final fue tan sacrificado que decidieron devolverse, ya que debieron enfrentarse al pueblo mapuche. El padre Cobo describe de una forma bastante gráfica lo que ocurrió en esta última y decisiva batalla entre los enviados del Inca y los mapuches. Se encendió la más reñida y brava batalla que jamás los peruanos habían tenido, los cuales fueron vencidos en ella con muerte de su capitán general y la mayor parte de su ejército. Los demás se retiraron de esta otra parte del río Maule, que dista 40 leguas de la ciudad de Santiago y Valle del Mapocho hacia el mediodía. Intentaron otras veces los capitanes del Inca plantar sus banderas de otra parte de dicho río, mas los valerosos araucanos, unidos con sus vecinos los de Tucapel y Purén, se lo estorbaron y no dieron lugar a que poseyeran los incas un polvo de tierra de otra parte del Maule. Sabido por el Inca lo que pasaba, la multitud de indios que habitaba aquellas provincias que caen al sur del río Maule y cuán valientemente se defendían, envió mandar a sus capitanes fortificasen la ribera septentrional del río Maule y que por entonces fuese frontera contra el araucano. Ya, pero volviendo a Valparaíso, nos salta un punto importante. ¿Qué nombre tenía Valparaíso antes que llegaran los europeos? Porque por supuesto ese nombre es traído por ellos, pero antes era llamado como Bahía de Quintil. Esto por la gran cantidad de los arbustos del mismo nombre, o también conocido como el algarrobillo chileno. Así que si nos queremos referir de esta forma a la rada, pues está muy bien, ya que incluso este término comprendía hasta la zona de Concón. Pero muchos quizás también conocen el otro nombre que poseía este lugar, y que corresponde al de Alimapu o Aliamapu, término de origen mapuche con el cual denominaban a Valparaíso, lo que se divide en dos palabras, en Ali, que significa seco o quemado, y Mapu, que es tierra, por lo que se entiende como tierra seca o quemada. Con esto podemos ir a dos orígenes, ya sea por el suelo seco y rojizo que había en la zona, o también se cuenta la historia de un grupo de españoles que se encargaron de quemar la zona, incluyendo a los indígenas que allí habitaban. Pero esto no está del todo confirmado, y que ser así, el término habría sido puesto luego de la llegada de los españoles. De todos modos, es bastante curioso cómo este nombre se nos presenta de vez en cuando cada vez que Valparaíso se ve consumido por las llamas de terribles incendios, recordándonos de ese antiguo término que tenían los mapuches, que fueron uno de los primeros habitantes de este lugar. Nos recuerda a Aliamapu. Ahora debemos seguir avanzando por el tiempo hasta la llegada del español a este territorio, y se nos plantea una duda muy importante: ¿quién fundó Valparaíso? Pero bueno, antes hay que responder a otra duda: ¿quién fue el primer español en llegar a Alimapu? Siempre la persona que es mencionada para darle respuesta a esta pregunta es Juan de Saavedra. Pero ¿realmente fue él quien llegó primero? Tenemos que en 1536, días antes de la llegada de Juan de Saavedra, llega a la zona el San Pedro, nave piloteada por Alonso de Quintero. Sí, la bahía de Quintero lleva ese nombre por él,
ya que su nave recaló en dicha bahía, la que actualmente se encuentra muy contaminada por la gran cantidad de fábricas que allí se desarrollan. Bueno, eso fue por mar, ya que por tierra tenemos a Calvo Barrientos, español, que 3 años antes había llegado por algunos problemas que tuvo en el Perú. Y agrego esto como un paréntesis porque no estaba en el guión original, pero pasa que hay más datos de Gonzalo Calvo Barrientos. Aparte fue uno de los primeros en llegar a Chile, antes que Almagro, pero pasa que tuvo un problema por robo con uno de los hermanos Pizarro. Entonces Francisco Pizarro, el famoso conquistador del Perú, mandó a que le cortaran la oreja como castigo público. Entonces por eso se pasó a llamar el Desorejado, ese era su apodo. Después de eso le pide a Atahualpa que lo mande al punto más remoto de su reino, entonces a Chile, eso era lo más remoto. Aparte, en ese entonces Chile solo era el Valle de Quillota. Solamente Quillota se le llamaba Chile. Y se fue junto con Antón Serrada, otra persona que se le perdió el rastro. Pero Gonzalo llegó hasta Quillota, incluso ahí conoció a Michimalonco y entablaron una buena relación. Cambió su modo de vida al de los nativos, incluso se cambió el nombre a Gasco. Eso es lo que se tiene entendido. Ya bueno, volvamos al resto. Pero hay un detalle, ninguno de ellos había llegado específicamente a la zona de lo que hoy conocemos como Valparaíso, sino que solo a los alrededores o más al norte, como lo hizo Quintero. Así que para ser precisos, sí, fue Juan de Saavedra el primer español en la bahía, y que le puso el nombre que lleva hasta el día de hoy. Bueno, ya sabemos quién le puso el nombre, pero ahora hay que saber por qué le puso ese nombre. Hay varias teorías del por qué. Una dice que los tripulantes del San Pedro, al llegar después de sufrir tormentas y tempestades, lo sintieron como un verdadero paraíso, por ende Valle del Paraíso o Valparaíso, pero pierde fuerza esta idea por dos aspectos. Primero, no hay ninguna documentación que lo respalde, y que esa no era la forma para nombrar ciudades, siempre era por algún santo o por alguna ciudad, provincia o lugar español. Hay otra teoría, que ya la mencioné más atrás, la que decía que fue Juan de Saavedra quien le puso el nombre a la ciudad, lo que significa que él nació en una ciudad llamada Valparaíso o conocía algún sector llamado Valparaíso, pero según relatos él es sevillano, natural de la ciudad de Sija, aunque cerca de Sevilla existe un sector que se llama Valparaíso, el cual podría haber inspirado a Saavedra para darle el nombre a la ciudad. Así que por los datos, esta podría ser la más certera. Si usted prefiere otra, allá usted. Listo, ya tenemos visto que hubo un Valparaíso antes del español. Obvio que fue muy breve, pero se podrá profundizar más adelante. También tenemos al primer español que llega, porque me cuesta decir descubridor, ya que en muchos casos se le dice descubridor de Valparaíso. Pero ¿cómo puede ser descubridor alguien que llega a una zona donde ya había gran población habitando? Esto porque muchas veces la historia se ve desde la visión europea, y mi intención es verla desde el americano, desde el punto desde nosotros. Así que por eso prefiero decirle el primer español que llega. Bueno, ahora nos falta ver la fundación. ¿Se ha escuchado alguna vez hablar de la fundación de Valparaíso o quién lo fundó? ¿O cuándo se fundó? Porque por ejemplo, para Santiago lo tenemos muy fácil. Se sabe que fue el 12 de febrero de 1541 por Pedro de Valdivia y que lo nombra como Santiago del Nuevo Extremo. Además de escribirse el acta de fundación y todos los demás actos que conllevaba la fundación de ciudades, como la división de la tierra en solares para distribuirla entre ellos. Bueno, pasa que en Valparaíso eso nunca ocurrió, ni en 1536 cuando llega Almagro con Juan de Saavedra, ni en el futuro por Pedro de Valdivia, porque en ese momento la caleta de Valparaíso no presentaba ningún interés, y cuando ya lo presentó era demasiado tarde como para fundarla. Si queremos algún documento escrito que hable de Valparaíso como tal, hay que viajar al 3 de septiembre de 1544, cuando Valdivia le entrega un poder a Juan Bautista Pastene. Este decía lo siguiente: en el puerto de Valparaíso, que es en el Valle de Quintil, término y jurisdicción de Santiago del Nuevo Extremo, a 3 días del mes de septiembre de 1544 años, y ahora, y de nuevo nombro y señalo este puerto de Valparaíso para el trato de esta gente y ciudad de Santiago. Con esto se puede pensar que fue Valdivia quien funda Valparaíso al decir que de nuevo nombro y señalo este puerto de Valparaíso, pero hay que tener mucho ojo con la frase de nuevo, porque en aquella época esta tenía un doble significado. De nuevo como repetición de un acto, pero también se entendía como recientemente. Así que Valdivia pudo haber dicho y recientemente nombro y señalo este puerto de Valparaíso. Así que de acta de fundación o acto fundacional, nada de nada. Solo este poder que nada tiene que ver con una fundación. Esto en definitiva es lo esencial para comprender el origen de Valparaíso, porque por supuesto que cada aspecto se podría profundizar aún más, pero la idea era mostrar lo más fundamental del inicio de la ciudad desde la llegada del español que le entrega este nuevo nombre, Valparaíso, sustituyendo al de Alimapu,
que nunca está de más volver a la vida, ya que reconoce las raíces que existen en nuestro suelo y en nuestro mar, las que no debemos olvidar nunca, ya que nos representan siempre. Bueno, eso fue el primer video del Cosmonauta de la Historia. Espero que les haya gustado, que les haya agradado, que hayan podido aprender un poco de la historia de Valparaíso para los que son de acá, o para los que lo lleguen a visitar o quieran conocer simplemente cómo se originó este puerto, que ya no es puerto principal. San Antonio tiene ese grado. Bueno, fue un gusto y saludos.